mm, se unen con el resto de los elementos. Entonces, por ejemplo, una columna se une a una viga, etcétera, etcétera. En esas uniones podría haber o articulaciones o una unión rígida, digamos, ¿no? Entonces, en los marcos o pórticos, las uniones, por, por la naturaleza de la estructura, son rígidas, ¿no? Tienen mayor rigidez esas uniones, son muy sólidas, digamos. Mientras que en las estructuras articuladas, como su nombre lo dice, esas uniones entre los elementos podrían ser o rígidas o articuladas, ¿no? Al menos una tendría que ser articulada para que ya entre en esa clasificación la estructura, ¿no? ¿Eso se entiende bien? Sí, sí, ingeniero, se entendió. Gracias. Ya, de acuerdo. Entonces, por si acaso, las prácticas háganmelas llegar por la plataforma, ¿de acuerdo? Está bien, Inge. Ingeniero, ¿por dónde dijo? Perdón. A ver, se han cruzado. ¿Qué me decían? Inge, ¿por dónde dijo? Perdón, justo estaba bajando a la oficina. Todas las prácticas hemos quedado, proyectos, exámenes, inicialmente, y si no tenemos ningún problema, van a ser por la plataforma de la universidad, por la plataforma de Moodle, ¿no? Allá está bien, Inge. Gracias. Ok. Inge, ¿en cuánto tiempo estimado nos va a devolver o nos va a reenviar las prácticas corregidas? Perdón. Dependiendo. Dependiendo, pero generalmente voy a tratar de hacerlo, digamos, para la siguiente semana, para la semana subsiguiente a la que hayamos dado la práctica, ¿no? Ok, gracias, Inge. ¿De acuerdo? Había una duda de, eso qué bueno que me haces recuerdo. Había la duda de una de sus compañeras que me escribió, me dice, por si acaso, para aclarar a todos, ¿no? Para que todos lo tengamos claro. Me dice, ella me pregunta, me dice, bueno, yo tengo alguna dificultad para asistir a las clases durante la semana, ¿no? Y por eso ella eligió la opción de que pasemos la clase de consulta o reprise el sábado, ¿no? Porque ella el sábado seguramente ya puede, ya no tiene el problema de, ¿no? Entonces ella me consulta y me dice, la práctica, ¿cómo vamos a hacer? Porque la práctica era para hoy día viernes. Me dice, yo no puedo asistir miércoles y viernes. Pero le he aclarado un poquito. A ver, esta práctica en particular, la número 1 que nos hemos dado, no es algo que hayamos avanzado en la clase esta semana, ¿verdad? O sea, me refiero, estamos recordando en realidad, un poquito repasando lo que ustedes ya, las ideas que ya tenían, digamos, ¿no? Entonces, para hacer la práctica, bueno, primero pueden acudir obviamente a sus apuntes de semestres pasados. Uno, dos, también tienen el libro que estaba en el grupo, ¿no? El texto, digamos, como apoyo, ¿no? El texto que estamos usando de consulta, de apoyo. Y por último, bueno, con esas dos cosas ya podrían resolver esta práctica, ¿verdad? Entonces, cuando sea una práctica de un tema nuevo que hayamos visto recién en la materia, claro, yo voy a tener el cuidado y ustedes también me pueden ayudar, digamos, a que no se nos pase que esa práctica de materia nueva, claro, no la pidamos, digamos, en la semana para que las personas que recién pueden entrar, por ejemplo, los sábados, recién puedan, bueno, estudiar, enterarse de cómo hay que hacer, etcétera, y recién puedan resolverla, pues, ¿no? Si no van a estar en desventaja, o sea, ellos no les puedo pedir para miércoles o viernes una práctica de algo nuevo que recién hemos avanzado esos días, ¿no?
porque ahí sí los vamos a poner en desventaja a los del sábado. Lo que vamos a hacer en esos casos es cuando nos demos una práctica, la vamos a poner para después del sábado, cosa de que ya todos han podido estar presentes en el avance y ya pueden resolver todos en igualdad de condiciones, ¿de acuerdo? Está bien, Inge. Me parece muy bien lo del sábado. Eso, pero ustedes también me ayudan un poco a controlar que no se me pase a mí, que yo les dé una práctica y no les esté dando la oportunidad a los del sábado, digamos, en poder recién avanzar, conocer el tema y recién poder resolver la práctica, obviamente, ¿no? Con un cierto tiempo un tiempo apropiado para que puedan responderla, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso está bien. Pero en este caso le he aclarado a ella, digamos, a su compañera, que, bueno, no es la situación de esta práctica uno, ¿no? Que ella podría resolverla. Además, la ventaja, hemos dicho, ¿cuál es la ventaja de que esté en la plataforma? De que ella puede resolverla, la práctica, en cualquier momento que ella tenga conexión, ¿no? No necesita estar en línea en la práctica, en la clase, digamos, ¿no? No necesita, es suficiente con que el momento que ella tenga conexión, en una hora del día, entra y todo. Por eso ya habíamos quedado un poquito y vuelvo a recomendarles a todos, no esperen hasta el último instante en hacer la práctica, ¿no? Estén tratando de resolverlas y enviarlas a la plataforma con suficiente tiempo, ¿no? Hoy tenemos el tiempo hasta, si no me equivoco, está programado hasta el mediodía, ¿de acuerdo? Sí, Inge, está bien. No hay problema ahí. Súper bien. ¿Perdón? Es una muy buena idea, Inge. Ya, de acuerdo. Entonces, no se descuiden, no se hagan pisar con la hora después de la clase, a ver si ya podrían ir revisando eso de la práctica. No son 3 ejercicios muy sencillos que caen en esa clasificación de, hemos dicho, de los 3 tipos de estructuras que menciona, digamos, el libro y que, bueno, hay muchos otros más, ¿no? Vigas, una estructura articulada y una estructura tipo marco, esos son los grupos, digamos, ¿no? Entonces, son más o menos dentro de esos 3 grupos que están los ejercicios que nos hemos dado en la práctica 1. Ahora, ¿cuál sería otro tipo de estructura, por ejemplo, si hablamos de lo que ya estábamos viendo en la materia nosotros? Nosotros estábamos viendo ya las armaduras, ¿no? O las cerchas, como las conocen ustedes también, ¿no? Una estructura tipo cercha ya es una estructura, bueno, tiene diferencias, digamos, ¿no? Con las otras 3 tipos. Tiene relación, pero son diferentes, ¿no? O sea, obviamente también van a tener vigas, columnas, elementos que estén en diagonal, etcétera. Eso, en esa parte, todas las estructuras usan los mismos elementos, digamos, para componerse, ¿no? Pero sí tienen diferencias en el análisis, ¿no? Al momento de analizar, sí hay diferencias para analizar. Entonces, cuando ya hablemos, por ejemplo, de determinar, ¿no? Cuando tengamos que ya determinar, por ejemplo, si una estructura es isostática o hiperestática y la estructura es tipo cercha o armadura, como está aquí en el ejemplo, ¿están pudiendo ver la pantalla? Sí, sí. El documento, ¿no ven? problema. Ya. Ok, estamos viendo el mismo ejemplito que lo habíamos dejado el otro día a medias, ¿no? Entonces, cuando ya es una estructura de este tipo, que es una armadura o una cercha, vamos a usar los mismos principios, digamos, para determinar si es estáticamente determinada o indeterminada,
pero van a tener cuidado con la manera en la que, analizamos la estructura, digamos, ¿no? Hay algunos detalles, digamos, que las van a diferenciar de los otros tipos de estructuras. ¿Ya? Entonces, veremos. Entonces, aquí estábamos analizando esta estructura y habíamos dicho ya que podemos encontrar, digamos, las reacciones, por ejemplo, a partir de las cargas cuando utilizamos las ecuaciones de equilibrio. Hay otras ecuaciones que cuando una estructura es hiperestática o estáticamente indeterminada, nos van a ayudar a resolver el sistema, ¿no? Entonces, esas otras ecuaciones, así como las ecuaciones de equilibrio que hemos dicho, que son las famosas sumatorias de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos en cualquier punto de la estructura, esas son las tres ecuaciones de equilibrio que manejamos para resolver una estructura isostática, ¿no? Entonces, cuando ya no se trata de una estructura isostática, necesitamos otras ecuaciones adicionales para resolver. Entonces, ¿cómo se llaman esas ecuaciones? ¿Se acuerdan? ¿Las han visto? Perdón, la pregunta sería, ¿se acuerdan si las han mencionado en otras materias, en semestres pasados? ¿Cómo se llamarían esas ecuaciones adicionales a las de equilibrio? Y dije, todavía no las veo muy bien, digamos, esas las ecuaciones para resolver cuando no tenemos un tanto de ecuaciones para las determinadas. Sí. Las vamos a, en realidad ese es el objeto de nuestra materia, ¿no? O sea, analizar eso. Yo solamente les preguntaba si habían escuchado o conocían esas otras ecuaciones, no todavía que las manejen, digamos, ¿no? O que las utilicen. Hasta Inge, ¿no aquí, sería por método de nudo, por si acaso, perdón, para resolver? método de... Nudos. Ah, eh, sí, se podría decir que eso es, hay muchos métodos, hay varios métodos que vamos a usar Hay para uno esos. que es de corte, creo, y otro de sección, creo. Inge, no sé si estoy bien o Sí, estoy mal. esos son métodos para resolver una armadura. Específicamente esos métodos se aplican muy bien para resolver una cercha o una armadura. Esos métodos, el método de nudos, el método de sección, ¿no? Sí son métodos para resolver este tipo de elementos. Pero eso es otra cosa, digamos. Es correcto que se aplique a estas estructuras. Mi pregunta era si habían escuchado, no, justamente en esta materia vamos a utilizar esas ecuaciones adicionales, pero no significa que ustedes ya tienen que conocerlas, sino ahora las vamos a descubrir, esas ecuaciones, ¿de acuerdo? En este semestre. Pero quería saber si las habían escuchado mencionar nada más, si las conocían, digamos, de nombre. Ninguno. Ninguno ha No, Inge, escuchado, digamos. solamente Ya. estas ecuaciones, Inge, de Pueden, equilibrio. sí, es correcto. Esas tres ecuaciones que son las ecuaciones de equilibrio, esas son las que ustedes ya tienen que, bueno, ya las conocen y las tienen un poquito que dominar, digamos, porque siempre van a estar presentes. Para cualquier tipo de estructura funcionan esas ecuaciones de equilibrio, ¿no? Entonces, en nuestra materia, en estabilidad 3-4, vamos a aprender más adelante, vamos a ir conociendo otras ecuaciones adicionales que pueden tener varios nombres, pero uno de los nombres más famosas son las ecuaciones de compatibilidad, por ejemplo, ¿no? Las ecuaciones de mm, deformación, o también incluso compatibilidad de deformaciones,
Ya son varios nombres que se les pueden dar. Entonces, vamos a ir comprendiendo de dónde salen estas ecuaciones adicionales en esta materia. Estábamos repasando. Nuestra práctica 1, para recordar, vamos a ver cómo determinar si es isostática o hiperestática cuando es una viga o una estructura articulada o cuando es un pórtico o marco, lo mismo. Cuando es una armadura, a diferencia de los otros tres grupos, digamos, podemos denominar un cuarto grupo de estructuras, un cuarto tipo de estructuras, las cerchas o armaduras. ¿Cómo determinamos si es isostática o hiperestática? ¿Han podido ver en el texto, en el libro? Porque ahora ya hemos visto, para analizar la estructura, ya hemos visto las cargas, hemos visto las reacciones. Las reacciones van a depender del tipo de apoyo, eso ya ustedes ya conocen, los tipos de apoyo. Y ahora tenemos que determinar si es isostática o hiperestática. En el texto indica como un cuarto grupo de estructura, con un cuarto tipo de estructura. ¿Cómo se determina? Eso no hemos hecho ninguna de estas en la práctica. Ahora queremos repasar. ¿Cómo se determina si es isostática o hiperestática una estructura de este tipo? No hay una sola forma, perdón. Puede haber más de una forma, pero alguna que conozcan ustedes. Sí, yo investigándose de una forma que es con una ecuación donde se encuentran los grados de libertad y Ya. según el grado de libertad que tenga, que ahorita no me acuerdo muy bien cuál era el rango, se dice que una estructura es hiperestática o isoestática. También hay un tercer tipo que en textos lo llaman como mecánico, mecanismo, algo así, después de hiperestática e isoestática. No sé si estoy en lo correcto, Inge. Sí. O sea, estás muy bien encaminado. Entonces, bueno, como decimos, hay varias formas, digamos, de determinar. Entonces, podemos analizar los grados de libertad, ese es un camino muy bueno, digamos, y creo que recordando justamente, Moisés está en la clase, ¿no? Moisés nos ha dado una manito mandándoles, por ejemplo, un cuadrito donde hay una guía para determinar grados de libertad, ¿cierto? Para ubicar los grados de libertad, digamos, de diferentes tipos de apoyo o conexiones. ¿Correcto? Sí, sí. Ya. Todos han visto esa tablita, bueno, han recordado, han podido descargar la tablita, el cuadrito que ha mandado Moisés. Sí, Inge, hemos revisado el cual lo que nos mandó. Ya. Genial. Entonces, en ese cuadrito, si ustedes ven los grados de libertad, en ese cuadrito, a ver, voy a ponerle el cuadrito para que estoy justamente buscándolo el cuadrito. Son dos, creo, ¿no? Espérenme un segundito, lo estoy perdiendo de vista, creo. Ya, ahí lo están pudiendo ver. Sí, yo dije. Ya, de acuerdo. Entonces, en ese cuadrito, si ustedes ven, están los diferentes tipos de apoyo. ¿Ok?
Entonces, estos tipos de apoyo, en la primera fila de este cuadrito, por ejemplo, está nuestro apoyo móvil. Hemos dicho las representaciones pueden ser varias, ¿no? Fíjense que aquí la diferencia es bastante sutil entre el apoyo móvil, que es la primera fila, y el apoyo fijo, que es la segunda fila, ¿no? Aquí están diferenciándola, por ejemplo, por las líneas de abajo nada más, ¿no? ¿Qué nos permite el apoyo móvil que hemos dicho? A ver, que me explique Moisés, que ha compartido esto, este primer tipo de apoyo. Moisés, ¿estás en la clase? Sí, sí, que dígame. Ya. Explícanos el tema de los grados de libertad que nos permite este apoyo que está ahí en tu cuadrito. Un apoyo móvil. Bueno, y a lo que él ha entendido que el apoyo de libertad, el grado de libertad es que tiene movimientos solamente tiene la barra de movimiento y que su elección no se podría mover adelante hacia la izquierda, creo. Es lo que me acuerdo, dije. El apoyo móvil. No Y luego tienen te... elecciones adelante. El que los grados podían moverse adelante, horizontalmente y verticalmente. No, horizontalmente. Ya. Esto, digamos, en realidad, la misma explicación, por supuesto que entre texto y texto, entre bibliografía y bibliografía, podemos tener diferente forma de explicar nada más, pero el resultado, la explicación en el fondo, no varía, digamos. O sea, en el texto, si recuerdan el otro cuadrito que está en el libro, esa tablita, no me acuerdo si es la 2.1, ¿no? O 2-1. Cuando hablamos de apoyo móvil, que la representa en el otro texto con una ruedita o con un triángulo con rueditas o rodillos abajo, digamos, ¿no? Aquí está representado de otra manera, no importa, la representación puede variar. Pero lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta es esto, ¿no? Este tipo de apoyos, cuando la superficie sobre la que está apoyada nuestra estructura, no se olviden, abajo de nuestra estructura puede haber diferentes cosas. Puede ser el suelo. Esa es una superficie de apoyo, ¿no? O sea, podríamos estar hablando de que estas líneas horizontales están representando el suelo, digamos. Pero también podría ser una estructura, o sea, otra estructura abajo, digamos, ¿no? La nuestra está apoyándose en esa otra estructura. O podría haber otros elementos, digamos, ¿no? Bueno, lo más común es que tengamos el suelo, ¿no? Dependiendo del análisis de la estructura, lo más probable es que sea el suelo. Depende mucho de la dirección del suelo, ¿no? O sea, si el suelo está horizontal como está aquí, ¿qué significa? Este apoyo no va a permitir que la estructura, o sea, el suelo no va a permitir que la estructura ni baje ni suba, por supuesto, ¿no? O sea, obviamente al estar el suelo aquí, se supone que es una superficie firme, la estructura está apoyada, entonces el suelo no va a dejar que esa estructura baje, que eso significaría que el suelo está, si bajaría la estructura, significaría que el suelo está hundiéndose, ¿cierto? Empezando a ceder el suelo hacia abajo. Obviamente no debe suceder eso. Tampoco podría ir hacia arriba, mucho menos, o sea, la estructura no va a empezar a flotar, ¿no? Por encima del suelo. Pero lo que sí podría hacer la estructura con este tipo de apoyo, que es móvil, cuando decimos móvil es que tiene algún tipo de la posibilidad de que se mueva, es que podría recorrerse, ¿no? Este apoyo no le restringe a la estructura la posibilidad de tener un desplazamiento en el sentido horizontal. Entonces, por eso habíamos dicho que en la otra tablita del libro hay varios tipos de apoyos que son parecidos a este. Uno, que tenga un rodillo, ¿no? Que tenga un rodillo abajo. Dos, que tenga una ruedita, una llanta. La llanta también va a permitir que se desplace de un lado a otro. Tres, que la superficie de abajo, o sea, el suelo, en este caso ya no sería un suelo de tierra, ¿no? Sería un suelo, por ejemplo, muy liso. Digamos, imagínense un piso de cemento, patio de cemento, que sea muy liso y nuestra estructura que tenga un apoyo, o sea,
una columna, qué sé yo, muy, eh, que no ofrezca fricción con el suelo. Entonces podría desplazarse como si se desplazaría una silla o una mesa, ¿no? O sea, en la superficie lisa ustedes con muy poco esfuerzo pueden la mesa o la silla pueden arrastrarla, ¿cierto? Entonces se podría desplazar. Entonces hay muchos tipos de apoyo que se pueden materializar, digamos, que son parecidos a estos, ¿no? Entonces, este tipo de apoyo móvil sí permite ese desplazamiento a través de una rueda, a través de una superficie muy lisa, que no tiene fricción, a través de un rodillo, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Otro movimiento que permite este tipo de apoyos es el giro, es este ángulo que se forma. Significa que nuestra estructura no solo puede desplazarse, o sea, no solamente puede moverse, ¿no?, de su posición original. Si digamos esta es la posición original, le aplicamos algún tipo de fuerza externa a nuestra estructura y puede moverse. Está libre de moverse horizontalmente. No está libre de subir o bajar, no está libre, eso no puede hacerlo. Pero también está libre de girar, fíjense. Al estar libre de girar, puede formar este ángulo, la estructura, o sea, tener una posición original y después de aplicar una cierta fuerza, una cierta carga, puede girar en este punto, ¿no? Este punto es el punto, digamos, del origen del giro, ¿no? Y el giro se va a dar, obviamente, a lo largo de la pieza, formando un ángulo, ¿no? Entonces, como tiene dos posibilidades de movimiento, una horizontal y otra de giro, ¿qué decimos? Ahora sí. Si es que esto ha tratado de explicar Moisés, digamos. Decimos que este apoyo permite 2 grados de libertad, o tiene 2 grados de libertad. ¿Se entiende? Por eso grados de libertad 2 con este tipo de apoyo. Es una forma de interpretarlo, ¿no? ¿Se entiende? Inge, una consulta. En las estructuras, Inge, digamos que tuviéramos un pórtico, una de cercha, ¿los grados de libertad se suman, Inge? ¿O solamente se cuenta de un grado de libertad de los apoyos fijos o del apoyo móvil, Inge? No. Los grados de libertad son un concepto más extenso. Los grados de libertad, ahorita estamos viendo grados de libertad de los apoyos. Hay otros grados de libertad también en la estructura internamente. Entonces, ¿de qué tipo de estructura me estabas hablando? ¿De una cercha? Sea de un pórtico, digamos, Inge. Bueno, sea de un pórtico, sea de una cercha, dependiendo del tipo de estructura, puede tener otros grados de libertad, no solamente de los apoyos. O sea, ahorita estamos viendo los grados de libertad de los apoyos, ¿ya? Pero puede haber grados de libertad internos en la estructura. Puede tener grados de libertad internamente en la estructura. Entonces, habría que ver el pórtico, en este caso, y analizar el pórtico de manera detallada, digamos, de manera individual, ¿no? Para ver cuántos grados de libertad tiene en los apoyos, cuántos grados de libertad tiene internamente la estructura. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Inge? Ya. Entonces, así como hemos visto para los apoyos móviles ahorita en este cuadrito, hay para los otros tipos de apoyo, ¿no? Los fijos, los empotramientos guiados, que son parecidos a los que teníamos con una guía, y hay una segunda parte, creo, de esta tablita, donde hay otros tipos de uniones también, ¿no? Entonces, para cada uno están aquí los más o menos descritos los grados de libertad que tiene, ¿ya? Pues solamente quería, digamos, eh, para que tomen en cuenta, digamos, lo que compartió Moisés en el grupo. Gracias, Moisés. Para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿de acuerdo? Volveremos a nuestra... eh, volveremos a nuestro ejemplo de la cercha que estábamos analizando. Ya. Entonces, para determinar si es isostático o hiperestática, es cierto, como decía, ahí se me dio tu nombre,
Eric, ¿no? Sí, Inge. Ya. Podríamos verlo de diferentes maneras, de diferentes formas. Una de esas formas podría ser analizar los grados de libertad, es correcto. Otra de las formas está explicado en el texto, en este texto, en el capítulo 3. En el capítulo 2, los que ya han podido darle una ojeadita para repasar, está explicando cómo analizar una estructura cuando es una viga, en un grupo, incluso tiene un grupo de ejemplos, ¿no? Para analizar vigas, digamos, ¿no? Si son isostáticas o hiperestáticas. Tiene un segundo grupo que es el de las, a ver, nos iremos para allá, ¿ya? Para no analizar sin ver. Entonces, tenemos esta parte, el capítulo 2, estamos, ¿no? Hemos dicho, y ese es el objeto de nuestra práctica 1, ¿cierto? En este capítulo 2, bueno, en la primera parte van a ver lo que son estructuras idealizadas, eso significa cómo se representan las estructuras, de diferentes tipos de estructuras, mediante su esquema idealizado. Eso es muy importante, es muy básico. Luego, en la segunda parte, habla del principio de superposición. Denle una miradita también a este principio. Siempre lo vamos a usar, ¿ya? El principio de superposición. En varias partes vamos a recurrir a el principio de superposición. ¿Quién me puede decir a qué se refiere el principio de superposición? Recuerde, ya lo han visto ustedes también. De alguna manera lo han visto. ¿Alguien recuerda? ¿Por qué están tan calladitos? ¿Qué ha pasado? Perdón, Inge, estoy desayunando. Uy, o sea que no están concentrados en la clase. Yo también me iré a desayunar entonces. No, Inge, no me refería a eso, pero tampoco me acuerdo de la superposición realmente. Mil disculpas. Y creo que me acuerdo, creo que es, digamos, el dividir, digamos, ecuaciones, no, dos ecuaciones difíciles en, no, ¿cómo era? Una ecuación difícil en dos ecuaciones más sencillas, o algo así. Se podría hablar de ecuaciones, pero para entenderlo de una manera un poquito más amigable al principio, o sea, obviamente siempre podemos complejizar y vamos a ir adquiriendo más conocimientos para cumplir. Podemos hablar del tema de ecuaciones, que está muy bien, es correcto, digamos, las ecuaciones, pero la superposición se refiere a que yo puedo analizar una estructura, sea cual sea la estructura, si la estructura es compleja, o sea, es complicadita, o la carga es complicada, o sea, tengo muchas cargas, por ejemplo, ¿no? Aplicadas a una sola estructura, yo puedo analizar la estructura por separado. Imagínense una viga, imagínense una viga a la cual le aplico una carga distribuida. Además de la carga distribuida, le aplico una carga puntual en algún lugar. Además de esa, le aplico otras cosas más. Yo puedo agarrar la viga y resolverla o analizarla con cada una de las cargas por separado, como si estuviesen actuando solas. Y después de resolver la estructura, yo puedo sumar los resultados y la suma de esos resultados, por ejemplo, me va a dar el resultado total. Entonces, si yo lo analizo en conjunto o por separado, los valores que yo encuentre, los resultados finales, por ejemplo, tendrían que ser los mismos. No puede variar. O sea, yo puedo separarlo y analizar de manera más simple la estructura y luego sumo los resultados y me va a dar lo mismo que si hubiera analizado todo junto. ¿Se entiende? Eso, por ejemplo, es un efecto de la superposición. Ese es un efecto de aplicar la superposición. En ese análisis podríamos entrar en el campo de las ecuaciones que dices, ¿no?
Entonces yo podría encontrar ecuaciones más sencillas para resolver la estructura y después, sumadas esas ecuaciones o utilizadas en conjunto, ya resuelvo toda la estructura más compleja, ¿no? Entonces ese es un principio que siempre se va a usar. No lo estamos usando en este momento, pero se puede usar en cualquier momento. ¿Qué estamos viendo ahorita en la pantalla? A ver, ¿quiénes están en la...? Vamos a empezar a preguntar. Sumatoria de fuerzas. Ecuaciones La de sumatoria ecuaciones de fuerzas en X en Y Exacto. y momentos en cero. Ya, eso también está en el... como parte de lo que ustedes ya conocen de memoria, ¿no ve? Estas son las ecuaciones famosas de equilibrio, ¿cierto? Entonces, en el capítulo 2 tenemos estructuras idealizadas, tenemos superposición de efectos, tenemos ecuaciones de equilibrio, ustedes ya las conocen muy bien, y hemos llegado a esta parte de determinación de estabilidad. Eso es lo que les he dicho que pongan énfasis. Con esta parte estaría más enfocada a lo que es nuestra práctica 1, ¿cierto? La determinación y la estabilidad de una estructura. Determinar si una estructura es o no es de qué tipo, ¿cierto? Sí, ingeniero. Sí. Ya. En el capítulo 3, que esto todavía sigue siendo el capítulo 2, ¿ok? Si nos vamos al capítulo 3, vamos a ir avanzando. Aquí hay varios ejemplos, entonces, en el capítulo 2 de esto que está diciendo. Y los ejemplos están por tipo de estructura. Entonces, los primeros ejemplos serán, perdón, voy a retroceder para que vean un poquito esta parte. Pues los primeros ejemplos van a ser de determinación, digamos, para el caso de aplicados. Esta es la ecuación que aplica, esta es la relación que aplica el libro, ¿no? Para determinar si es isostática o es hiperestática, aplica esta relación, R igual a 3N. Entonces, la va a aplicar esa relación, por ejemplo, en el caso de las vigas, estamos hablando de vigas, aplica esta relación y va determinando cada estructura, si es o no es isostática o hiperestática, ¿no? Entonces, con esa relación va aplicando a las vigas. La misma relación la aplica al segundo grupo, que son las estructuras articuladas, son estas. Entonces, para las estructuras articuladas aplica la misma relación, fíjense, ¿no? Y con esa relación se ayuda para determinar si es isostática o hiperestática, una determinada estructura. Esta es o no es estática o es hiperestática. Esta, por ejemplo, de aquí es isostática en el análisis que está haciendo, esta otra es hiperestática. Luego, para el tercer grupo de estructuras, que son los marcos pórticos, de este tipo, ¿no? También aplica la relación, digamos, ¿no? Obviamente con otros criterios, como son diferentes grupos de estructuras, aplica la relación, pero con otros criterios, ¿ok? Pero también le ayuda a la relación a ver si es isostática o hiperestática, ¿ve? Pues aquí, por ejemplo, en este ejemplo tienen diferentes tipos de estructuras. Tienen esta estructura, tienen esta otra estructura, que son tipo pórticos o marcos. Entonces, aplicando la relación, determina si es isostática o es hiperestática. ¿Okay? En el capítulo 3, este texto, ustedes ya tienen que ir nuevamente repasando, ya vamos a encontrar las estructuras tipo armadura o cerchas. Nos iremos al capítulo 3 para... en la parte del capítulo 2 también van a ver lo que ustedes ya conocen, que son la aplicación de las ecuaciones de equilibrio, las sumatorias famosas, a los diferentes tipos de estructuras. Entonces va aplicando en esta parte del capítulo 2, todavía aplica las ecuaciones de equilibrio, las que ustedes ya conocen, las aplica para resolver. Y hay un montón de ejemplos, ¿no? Aquí empieza el capítulo 3. Entonces el capítulo 3 está dedicado a las cercas o armaduras, ¿verdad? En particular, en este capítulo le dedica la atención a las armaduras o cerchas isostáticas, ¿ya?
Entonces, eso es algo que ustedes ya han visto también. Entonces, va a empezar con decir qué tipos de armaduras existen, ¿no? ¿Qué tipos de armaduras van a encontrar? ¿Cómo son sus uniones? Es una cosa, ¿no? ¿Dónde las van a encontrar? Por ejemplo, en las cerchas de techo, ¿no? Fíjense, esta es una cercha clásica de un techo, ¿no? Ahí pueden encontrar esa armadura, o sea, una descripción, ¿no? Incluso hasta hay fotitos, ¿ven? Esta es una clásica cercha de techo, ¿no? Que ya las conocen ustedes por demás. Tienen diferentes nombres. Aquí están los nombres, ¿no? De las cerchas. También ya las han visto muchas veces, ¿no? También se pueden usar en puentes, fíjense, ¿no? Pueden usar en puentes las cerchas. Fíjense una foto de puente. Es una cercha o armadura de puente. Entonces, aquí también pueden recordar los diferentes nombres que tienen las cerchas cuando se aplican a puentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, está muy didáctica la cosa, ¿no? Recuerden dar una repasadita para que puedan refrescar la memoria, ¿ok? Aquí hay algunos principios o cosas que necesitan aplicar cuando se trata de una cercha. Esto es muy importante también, ¿no? Hay elementos de la cercha que van a estar en tracción o tensión y va a haber elementos de la cercha que van a estar en compresión, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Sí, Inge. Inge, Denle una buena repasadita para que sepan, ¿no? Para recordar, digamos. Aquí está hablando también de la clasificación de las cerchas, ¿no? Cuando están en un mismo plano y cuándo son denominadas, por ejemplo, cerchas o armaduras simples. Ahí están las características. Y cerchas o armaduras compuestas, ¿no? Que es otro tipo. Entonces ahí les explica muy claramente, muy fácil, cuando tenemos una cercha o armadura compleja como estas, o una simple como las de arriba, ¿no? Están los principios. Y hay una parte, que es la que nos interesa, que es esta. Volviendo a repasar, hemos visto que utiliza el texto una relación para determinar si es isostática o hiperestática la estructura cuando son los otros tres grupos, ¿cierto? La utilizan los tres grupos primeros. Cuando hablamos de una cercha, para determinar si es isostática o hiperestática, el texto propone esta otra relación. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? más o menos. Sí, O sea, lo importante es entender, digamos, qué está analizando y qué significan cada estos parámetros, ¿no? En la anterior relación, la que está aplicando para las vigas o los marcos o las estructuras articuladas, analiza el número de elementos de esas estructuras versus el número de reacciones que se pueden tener. Y con esa comparación, utiliza una relación, sabe si es isostática o es hiperestática. En el caso de una armadura o una cercha, ¿qué es necesario conocer? Está descrito de esta manera. Primero, la letra B representa el número de barras. Aquí está, esta parte. ¿Están viendo el resaltado? ¿Se ve el resaltado? Sí, genio. Ya, entonces Sí, B es el número de barras de la cercha. ¿Ya? Entonces, de la armadura. ¿Cuántas barras, cuántos elementos tiene la cercha? Es B. ¿Listo? Se suma el número de barras al número total de reacciones. Entonces, aquí está R, es el número de reacciones externas. En los soportes, bueno, por supuesto, ¿no? En los puntos donde se apoya, digamos. ¿Listo? Entonces, si conocemos el número de barras de la armadura o la cercha y le sumamos el número de reacciones externas, bueno, siempre son reacciones externas las que hemos repasado, ¿no? Las reacciones, dependiendo del tipo de apoyo, son las reacciones externas.
Entonces se suman las barras más las reacciones y se compara, ¿no?, con 2 veces, bueno, en este caso la letra, perdón, J, que es el número de juntas. Está. Entonces, es parecida a la comparación que hace en los otros 3 tipos o grupos de armadura, de estructuras. Entonces, en las armaduras, compara los números de barras más las reacciones, ve cuántas son, cuántas tiene, y ve si es igual o mayor a 2 veces el número de juntas. ¿Ya? Hay un principio que antes también lo menciona, digamos. Dice, se podría describir 2 ecuaciones de equilibrio en cada junta. Por eso utiliza el número 2 aquí. Por eso compara con el número 2. ¿Ya? Entonces, dependiendo del número de juntas, del doble del número de juntas, si el número de barras más las reacciones es igual a 2 veces el número de juntas, es una estructura isostática. Si se cumple la igualdad, digamos, ¿no? Pero si el número de barras más las reacciones es un número mayor que 2 veces el número de juntas, es una estructura hiperestática. Esa es la forma en la que analiza, digamos, si es isostática o hiperestática. ¿Ya? Y cómo determina el grado de hiperestaticidad. El grado de hiperestaticidad es si resulta que una viga o un marco o una estructura articulada, o en este caso una cercha, es hiperestática. O sea, si determinamos que es hiperestática, tenemos que saber cuál es el grado de hiperestaticidad. O, como dice aquí el texto, cuál es el grado de indeterminación. O sea, si estamos concluyendo que la estructura, cualquier grupo de estructura, es estáticamente indeterminada, lo que es lo mismo, hiperestática, tenemos que conocer cuál es el grado de indeterminación. Y el grado de indeterminación va a ser la diferencia que existe. Si esto es igual, no hay grado de indeterminación. Es isostática. Pero si estos dos números son diferentes, la diferencia entre estos dos números, o sea, cuán mayor es esto que esto, es el grado de indeterminación. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Vamos a ver con un ejemplito. ¿Se entiende, pero? Sí. Ya. Al igual que las vigas, los marcos y las estructuras articuladas, cuando tenemos una cercha también podemos ver si es estable o es inestable. Si han leído el capítulo 2, analiza vigas, analiza marcos y analiza articuladas, los 3 grupos de estructuras, esos 3 grupos de estructuras, los analiza para ver no solamente si es isostática y hiperestática, sino los analiza para ver si es estable o no es estable una estructura, ¿cierto? Cuando es inestable un marco, por ejemplo, o una viga. ¿Han leído el capítulo 2? ¿Han recordado cuándo es inestable? Cuando el número de reacciones es menor Sí. al número de ecuaciones. Correcto. Entonces, cuando tenemos más reacciones que ecuaciones, es hiperestática. Pero cuando tenemos menos reacciones, significa que es inestable. ¿Okay? Entonces, algo parecido hacia aquí. Con la misma comparación. Compara. Entonces, sí. Serían los 3 casos, ¿no? Cuando las barras más las reacciones es igual a 2 veces el número de juntas o de uniones, es isostática. Cuando es mayor, es hiperestática. Cuando es menor,
es inestable. ¿Qué pasa cuando una estructura es inestable? Se puede venir abajo, si la Claro, estructura ahí. correcto. Puede colapsar o se puede venir abajo, como dices, ¿no? Colapsa la estructura. Significa una cosa, o tenemos muy pocas barras, muy pocos elementos, o tenemos muy pocas reacciones, ¿no? Significa que si yo le aplico una carga a esa estructura inestable, se cae, ¿no? Puede pasar que se caiga, puede pasar que se mueva y puede ser que se deforme también, ¿no? O sea, en realidad no me sirve esa estructura porque no soporta la carga, digamos, no va a resistir, digamos, la carga, ningún esfuerzo, ¿no? Porque es inestable. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo pasa con una viga, lo mismo pasa con una, etcétera, y también va a pasar ahora con una cercha. ¿Ya? Ahora, el grado de eh, estabilidad y todo eso, interna y externa, está explicada aquí también en el capítulo 3. Como les digo, el capítulo 3 analiza cerchas o armaduras, ¿ya? Entonces, analiza. Denle una repasadita también, no está de más. Ya les he dicho que del capítulo 1 al 6, básicamente es lo que ustedes, recordar varias de las cosas que ustedes han visto. Posiblemente hay algunas cosas nuevas, pero esas cosas nuevas son, bueno, las pueden también repasar ahí, ¿no? Pero varias de las cosas que están en esos capítulos ustedes ya las conocen, entonces les va a servir para nuestra materia, ¿no? Volveremos a lo nuestro, que es ver el caso de que es una estructura hiperestática. No sé si me he venido al capítulo correcto, pero no, pues en la página 4, no, estamos en la página, en el capítulo 7, ¿no? Ok, espérenme un segundito. He retrocedido mucho. Entonces, en el capítulo 7, donde estamos nosotros ahora, en nuestro ejemplito, tenemos esta cercha. Entonces, como ya van a ustedes a repasar, acabamos de ver, lo primero que hacemos es, para analizar nuestra estructura, es ver si es o no es hiperestática o isostática. Aplicando lo que acabamos de ver, contaremos el número de barras, ¿de acuerdo? ¿Cuántas barras tenemos aquí? ¿22 Inge? 16, ingeniero. ¿Quién, 18, Inge. quién da más? Ya tenemos. 16. 16, ingeniero. ¿Quién dice 17. ¿Quién ha dicho 22? ¿Dónde están las 22? A ver, ¿cómo En el libro, es Inge. 22? ¿Perdón? 16, Inge. Ya. Serían 16, ¿no? A ver, si contamos las barras. Fíjense, estos son puntos de unión. Cuando vuelvan a repasar cómo están hechas las cerchas, las medidas, estos son puntos de unión o juntas, ¿no? Estos puntos. Todas las, en este caso, nuestras esquinas, digamos, ¿no? Entonces, contando las barras tenemos en cada sección, tenemos 1, 2, 3, 4 alrededor y 2 al centro. Entonces hay 6 aquí, hay 6 en este otro extremo y no puedo contar de la misma manera en la sección central porque ya estaría duplicando, ¿no? Entonces tengo 6 y 6, 12. En la sección central tendría 13, 14, 15 y 16. 16 barras, ¿cierto? ¿Quién ha dicho 24 o 26? ¿Cómo han sacado tantas? Explíqueme, ¿no? Para que salgamos de la duda, digamos, y ustedes salgan de la duda también, cómo han... Inge, ¿de los centros no cuenta como nudo?
Los estoy acercando ahí para que nos ayuden a comprender la sumada. ¿Cuál centro? Ah, ¿este? No. Si te fijas bien cómo está hecho, a ver, ya entiendo. Has contado veintitantas porque supones que aquí están unidas, ¿cierto? Exacto, Inge. Ya, pues no. Si te fijas bien el dibujo, claro, es un poquito borroso, pero si se fijan bien el dibujo, fíjense la unión. Aquí están unidas las barras, aquí están empernadas, pueden estar soldadas, empernadas. Para que funcione como una articulación, tendrían que estar empernadas, clavadas, una cosa así, ¿no? Aquí también, aquí también. Pero fíjense, aquí no se ve ningún detalle, ni de clavado, ni de empernado, ni de unión. Es como que esta barra está pasando de esquina a esquina y por detrás puede estar junta. O sea, evidentemente puede estar trabajando pegada si tú quieres, ¿no? Una con otra, pero no están, o sea, están juntas cerca, pero no están unidas, no están empernadas ni clavadas, ¿cierto? Por eso es que no se considera una unión, o sea, una junta. Una unión o junta es que el elemento tiene que estar unido a los otros elementos de alguna manera, ¿no? Eso también repásenlo, está en los primeros capítulos del libro explicado las uniones o juntas, ¿ya? No sé si es el primer capítulo o el segundo, creo que es el primero. Cuando habla de las estructuras en general, ahí explica las uniones o juntas, ¿de acuerdo? Está bien. Ya. No hay confusión en los que han contado veintitantas, ¿no? Ahora no tiene que haber esa confusión porque no se van a equivocar. Entonces, 16 barras. Ahora reacciones. ¿Cuántas hemos dicho que hay reacciones? Tiene tres secciones. Ya hemos dicho, este es un apoyo fijo y este es un apoyo móvil. Fíjense, aquí hay un triangulito y aquí hay una circunferencia, significa como una ruedita. Es una esquematización nada más, ¿no? Es una simplificación de la realidad, una idealización de la estructura, como dice el texto. Entonces, al ser una estructura idealizada, aquí es un apoyo fijo, por lo tanto, debería haber dos reacciones, y aquí es un apoyo móvil, debería haber una sola reacción. Entonces, sumadas tendrían que ser 3. Que el valor de esta reacción sea igual a 0 es porque las cargas, pero es otra cosa. Igual, al principio hemos dicho, podemos considerar que hay una reacción, aunque su valor sea 0, digamos, ¿no? Pero hay una reacción. Entonces son 3 reacciones, 1, 2 y 3 por el tipo de apoyo. Entonces fíjense, aquí está en la ecuación. Están sumando 16 barras más 3 reacciones. ¿De acuerdo? Eso le da 19, ¿cierto? Nos da 19. Ahora veremos el número de juntas o uniones. ¿Cuántas juntas hay en esta estructura? ¿8 uniones, ingeniero? Sí. Uniones o juntas son donde las barras se unen, precisamente, valga la redundancia. Entonces tenemos una en cada esquina aquí, ¿no ven? Esta estructura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puntos de unión. 8 juntas, ¿cierto? Las juntas pueden ser con apoyos, o sea, las juntas pueden ser en puntos de apoyo o las juntas pueden ser en lugares donde no hay un apoyo, donde no hay ¿no? una reacción. En este caso tenemos 2 juntas, esta y esta, donde hay reacciones externas, y las otras juntas, todas las otras 6 juntas, no hay reacciones porque no están apoyadas en esos puntos, ¿no? Entonces, pero en total son 8 juntas, ya sea con o sin apoyo, con o sin conexión al suelo. Las 8 juntas
es el valor de J, la ecuación que habíamos visto en el capítulo 3 está escrita. Entonces ahora comparamos 16 más 3, 19, con 2 veces las juntas, o sea, 2 por 8. Por lo tanto tenemos 19 es mayor que 2 por 8, 16. 19 es mayor que 16. ¿La diferencia cuánto es? 3, ¿correcto? Sí. Ya. Como la diferencia es 3, esta estructura es, ¿qué es? ¿Isostática o hiperestática? Hiperestática. Hiperestática. ¿De qué grado? De tercer grado. De tercer grado. De tercer grado, porque la diferencia es 3. Si la diferencia fuera 2, en otro ejemplo, sería hiperestática de segundo grado. Si el número fuese 6, por alguna razón 5, sería hiperestática de quinto grado. ¿Por qué es importante conocer ese grado de indeterminación o de hiperestaticidad? ¿Alguien se imagina por qué es Para necesario poder saber cuánta fuerza se le puede ejercer a la... cuántas fuerzas, o sea, para saber cuántas cargas puedo ejercerle? ¿A eso te refieres? Sí, ¿cuánto puede soportar? No. A ver si la estructura No es la va a estar respuesta. en equilibrio, ¿no? Inge? Para clasificar la estructura, ingeniero. No, porque ya está clasificada. Para tener equilibrio en la armadura Inge. No, porque las ecuaciones de equilibrio igual se van a aplicar. Las ecuaciones de equilibrio siempre se van a aplicar. Entonces, no es para llegar al equilibrio. Es para otra cosa. Para saber si se va a caer o no. No, porque eso nos va a dar la estabilidad. Al tener, en este caso, 19 en el lado izquierdo de la ecuación, de la relación, y 16 al otro lado, o sea, esto ser mayor que esto, ya estamos diciendo que es estable la estructura. O sea, esta estructura es estable. Si fuera inestable, este número, las reacciones más las barras, sería menor que 2 veces las juntas. O sea, si este número nos hubiera dado a la izquierda de la relación, de la ecuación, un número menor que 16, esta estructura ya sería inestable. Y como dices tú, colapsaría, se caería, se vendría abajo. Como este número es mayor que esta estructura es estable, no va a colapsar, independientemente de las cargas que le pongamos. Ahora, a ver, para que no se confundan, por supuesto que si excedemos la resistencia de esta estructura, se va a caer, pero no se va a caer de por sí sola, ¿no? Si esto fuera inestable, sí se caería por sí sola. O sea, ni siquiera necesitaríamos ponerle cargas y seguramente se caería. ¿Ya? Sería inestable, totalmente inestable. Pero si tiene una cierta resistencia, una cierta estabilidad, va a resistir hasta cierto punto las cargas que le compongamos. ¿Por qué quiero saber el grado de indeterminación? No es porque sea inestable. ¿Nadie? Hasta ahorita nadie me ha dado la respuesta precisa, exacta. Todos están fríos o tibios. Nada, ¿no? Como última idea, Inge, podría ser para saber qué tensión y qué tracción debe o está sometida. No, tampoco es la respuesta precisa. Tensión y tracción, como está en el capítulo, no me acuerdo si era en el 3, ¿no? Donde habla de cerchas. Ahí van a repasar tensión, tracción. Cada elemento de la cercha, aquí son 16 elementos, hemos contado, ¿no ven? Hay 16 barras dispuestas de alguna manera en esta estructura. En cada barra puede haber tracción o puede haber compresión. Eso hay que analizar.
¿no? Que analizar qué está pasando en cada barra. Se debe analizar qué está pasando en cada barra. Pero eso se puede hacer, ese análisis se puede hacer, independientemente de lo que estamos diciendo ahorita, de cuál es el grado de indeterminación. Ya, tarea para que me den la respuesta exacta o precisa. Sortearemos un puntito, ¿qué les parece? Para la siguiente clase. Está bueno, Inge. Ahora, la siguiente clase es mañana sábado. Bueno, hemos dicho claramente, ¿no? Y les repito para que le aclaren a su compañera que tenía la duda. Los que no han pasado miércoles, viernes, pueden pasar mañana. Vamos a volver a avanzar esto mismo. ¿Ya? Vamos a reprisar. Entonces, para los que no van a pasar mañana, porque han pasado en la semana, la tarea va a ser para el miércoles. Más que tarea, la investigación, la respuesta de la pregunta. ¿De acuerdo? Por un puntito. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, Inge? ¿Perdón? Si puedes repetir la pregunta, por favor, para que la note. Es la pregunta que no me han respondido. Creo que sigues desayunando, ¿no? La pregunta que no me han respondido. ¿Para qué quiero saber el grado de indeterminación? O sea, ¿para qué me sirve saber que tengo 19 de este lado de la ecuación, de este otro lado de la ecuación tengo 16, y la diferencia que es 3 es el grado de indeterminación? Entonces, ahora yo conozco y sé que esta estructura de este ejemplo es de tercer grado de indeterminación, o es de tercer grado de hiperestaticidad, que es lo mismo. Entonces, Inge, por si ahora acaso, ya sé que es de tercer grado. La siguiente clase me van a decir, ¿para qué me sirve saber que es de tercer grado, o saber que es de segundo grado, o saber que es de sexto grado, etcétera, etcétera? ¿No? Disculpe, ¿no es para determinar también las fuerzas? ¿Perdón? ¿No es para determinar las fuerzas, ingeniero? No. Para determinar las fuerzas, no. Para determinar las fuerzas yo tengo las ecuaciones de equilibrio, o sea, tal vez indirectamente, pero no está bien respondido. Quiero la Inge, respuesta exacta. es para saber el número de incógnitas que tenemos aparte de las ecuaciones. Por ejemplo, tenemos Ya. tanto de ecuaciones y el número de incógnitas que nos sobran. Estudien. El miércoles me Ecuaciones. responden. Estudien y el miércoles me responden adecuadamente. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, vamos a repasar esto, lo que hemos visto el miércoles y el viernes mañana. Nos veríamos a las 8 de la mañana por Meet. Ya, les voy a mandar el enlace para los que quieran. Lo voy a poner en el grupo porque seguramente no están en esta clase sus compañeros que no han podido entrar justamente, ¿no? Estos días, por el horario. ¿Ya? Inge dijo 8 de la mañana. Sí. A las 8 nos vamos a ver mañana con los que no han asistido en la semana, ¿de acuerdo? Y los que quieran, por supuesto, de ustedes también pueden entrar, ningún problema, ¿no? En el grupo de WhatsApp lo voy a poner, ¿ya? Está bien, Inge. Está bien, Inge. Listo. Nos Listo, vemos Inge, entonces. gracias. No se olviden mandarme la práctica 1 hoy día por la plataforma. Está bien, Inge. Claro, Inge. Listo. Nos vemos. Gracias, Inge. Hasta Gracias, luego. Inge. Profe. Adiós, adiós. Que estén bien. Nos vemos. Chao, Inge. Chao, chao.